Hola, buena tarde, jóvenes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a su clase de metodología número 8, a la sesión 8, donde tenemos el tópico 7 de la semana que va a ser análisis de resultados y vamos a verlo a través del bloque 3, en el 3.2 análisis de resultados con la comprobación de la hipótesis en las ciencias naturales. La tarea de esta sesión va a ser un cuestionario que está comprendido por el tema 3.2, 10 preguntas como en todas las actividades pasadas, y va a tener usted 5 de opción múltiple y 5 directas. Les quiero compartir la página para que ustedes puedan ver el cuestionario de qué se trata. Bien, déjenme compartirles una pestaña de Chrome. Quiero que vean esto, muy bien. Listo. Ustedes acá tienen en recursos en la parte de abajo el cuestionario 4 del tema 3.2 y en la parte de tareas es donde ustedes van a cargarlo en PDF resuelto con una sola respuesta en las que son de opción múltiple que tiene 4 posibles respuestas de la A a la D y las directas. Si pone usted la respuesta como quiera deje intrínseco ya sea la letra con la que se corresponde a la respuesta correcta, ya sea A, B, C o D. Pregunta número 1, ¿qué significa FODA? Recuerda que tiene que ver mucho por las siglas. Cada inicial va a ser el inicial del nombre del término FODA. ¿Qué es espina de pescado? ¿Qué es línea del tiempo? ¿Qué es redactar? ¿Cuántos pasos son necesarios para elaborar una línea del tiempo? Y por último, que van a tener relación con los iniciales, las preguntas directas. ¿Cuál es el significado de la letra F en FODA? ¿Cuál es el significado de la O en FODA, de la D, de la A? ¿Y cuáles son los pasos de los que hay que consiste para elaborar una línea del tiempo? Ahora bien, ahora quiero presentarles. Muy bien, quiero presentarles un ejemplo para la siguiente actividad. Ahora les voy a dar todas las posibles respuestas para su cuestionario. En adición, preparándolos para la sesión 9, ustedes van a tener un ejercicio de audio y video. Generalmente, cuando les toca esto a sus compañeros, en actividades pasadas no me han entregado bien o no han mandado nada por desconocimiento o falta asertiva de herramientas. ¿Cómo pueden hacerlo? A través de un MP3, a través de grabándose como los que ustedes ya tienen su canal de YouTube, igualmente como lo hacemos. Por mí no se los recomiendo porque tendrían que tener como, nada más para grabarlo, tal vez no para presentarlo, podemos hacerlo en las sesiones siguientes, un ejercicio, pero lo que sí puedo hacerlo es a través de PowerPoint. Usted puede hacer las diapositivas completas y en adición agregarle el audio, si le da un poco más de temor la cámara. Si quiere hacerlo así, adelante, si lo quiere hacer vía cámara. Nada más tenga cuidado porque el MP4 estaba fallando para cargar en la plataforma, el MP3 está muy bien. Ahora bien, le voy a compartir el cuestionario, ya lo vimos. Esto, la presentación. Muy bien. Creo que todos pueden tener acceso, ¿verdad? Muy bien, tenemos metodología de la investigación. Déjenme, se los pongo en un poquito de formato abierto. Bueno, esta es una actividad que realizó una compañera, es lo que les comento. Usted puede añadirle lo que es el audio. ¿Qué es FODA? Es el análisis de variables controlables, las debilidades y fortalezas que son internas de la organización y por lo tanto que puede actuar sobre ellas con mayor facilidad, y de variables no controlables como las oportunidades y las amenazas que presentan el contexto, y la mayor acción que podemos tomar respecto a ellas es preverlas y actuar a nuestra conveniencia. Me gustaría que se viera un poquito más grande. Déjenme quito esto. Este como está en... Listo, ya. No sé por qué se movió ahí. Pero correcto, entonces tenemos FODA, fortalezas,
amenazas, debilidades y oportunidades. FODA, fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades. O fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Si usted ve acá, su compañera dejó implícito un audio, pero no, creo que no se puede ver cuando esté en el drive o escuchar. Bien, vamos ahora. ¿Qué es la espina de pescado? Esta técnica nos permite analizar problemas y ver las relaciones entre causas y efectos que existen para el problema que ocurra. Se usa para visualizar las causas principales o secundarias de un problema, conduce a modificar los procedimientos, métodos y costumbres y actitudes o hábitos en una solución y prevé los problemas y ayuda a controlarlos, no solo al final, sino durante cada etapa. Usted va a ir recopilando la información, ya sea por métodos electrónicos, físicos, revistas, archivos. Con base en eso, usted tiene que organizarla. ¿Cómo? Puede hacer un FODA, donde vemos que vemos las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, como acá, o las amenazas, o a través de una espina de pescado. También puede hacerlo con línea de tiempo o hacer un pequeño resumen. ¿Cómo construirla? Espina de pescado, y viene su forma precisamente de la forma simulación de una espina de pescado. Tiene usted una raya derecha en el centro donde va el problema y después tiene unas pequeñas bifurcaciones en los costados, hacia arriba y hacia abajo. ¿Cómo construirla? Usted va a establecer claramente el problema o el efecto que hay que estudiar o que se va a analizar. Después va a agrupar las causas o categorías. Dentro de estas categorías pondrías las 3 arriba y 3 abajo, si en este caso son 6. Una forma muy utilizada del agrupamiento es la conocida como 6M, maquinaria, mano de obra, método, materiales, mediciones y medio ambiente. Luego, para estas causas se pregunta por qué 5 veces o al menos 2 veces o hasta que ya no tenga más respuestas del por qué, para después así llegar al efecto que sería el problema. Y se pueden añadir las causas y subcausas en cada categoría. Esto se desprendería de los costados o de los laterales hacia arriba en la parte central. De acuerdo. La línea del tiempo. En la línea del tiempo, ¿usted qué va a hacer o analizar? Es una línea, como ya hemos visto anteriormente, donde va a venir fechas. Una línea de tiempo es una representación gráfica que permite comprender las secuencias de los eventos entre el tiempo. En el mundo organizacional, una línea de tiempo puede ayudar a ver la evolución o la involución de un proceso, departamento o producto de la empresa. No simplemente puede utilizarse en cuestiones históricas, sino también en metodología empresarial. ¿Cómo hacer una línea del tiempo? Se selecciona el periodo que se desea presentar, se escogen los aspectos o los hechos más relevantes, se usa una medida de tiempo, ya sea mensual, bimestral, semestral, anual o cada 2 años, cada 5, cada 10, ya sea que va a estar evaluando el corto, el mediano o el largo plazo. Y acá algunos ejemplos, puede ser de manera ascendente o de manera horizontal. Entonces, aquí 4 estaciones de los hemisferios sur, primavera, verano, otoño e invierno, o algunos ejemplos de la evolución de la tecnología del 70 al 2000, va por décadas. Redacción del reporte. Los autores dicen que para hacer una investigación hay un doble proceso de orden. Primero la investigación, que se ordena la naturaleza y se redactan los resultados o órdenes de los datos. En la Real Academia, o sea, la lógica y la gramática, que es idea, concepto, juicio, oración y raciocinio, argumento. En la Real Academia de la Lengua se nos pide que conservemos una corrección, la propiedad y una elegancia de trabajo académico con el fin de que sea comprendido por todos los hablantes de la lengua española, o sea, evitar modismos o cuestiones que no puedan ser entendidas en la lengua parlante que estemos general. Luego, la lógica y la gramática en la redacción se vincula a través de una idea que se transforma en un concepto. Y viene un pequeño ejemplo. Redactar es ordenar. ¿Con qué? Con lógica y con gramática, para que así después tengamos en textos e ideas el pensamiento escrito ya relacionado. La lógica y la gramática en la redacción se vincula a través de una idea que se va a transformar en un concepto. Aunque todos podemos tener la idea de lo que es un hombre, nuestro concepto de hombre va a variar en cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra formación, información y experiencia. El hombre en sí, para un filósofo, tiene una, como ya hemos visto también en otra materia, tiene una forma de traducirse después de teorías y corrientes. Para un médico, lo divide un poco más como en cuestiones de su formación intrínseca de huesos, arterias, músculos. Para un economista sería más bien como para su comprensión de consumo, de ingresos, egresos, de su racionalidad económica. Entonces, cada quien, dependiendo de su formación, va a tener una preconcepción del hombre. Entonces, por eso es bueno tener en la lógica y la gramática de la redacción
la dirección que se le quiere tomar para la misma. Entonces hay que tener corrección para que se tenga una buena ortografía, la propiedad y la sintaxis que haga sentido y una elegancia en el estilo. Los tipos de falacias. Entonces las falacias van a ser razonamientos incorrectos muy persuasivos y que no son mentiras. ¿Cuáles son los tipos? La falsa generalización, cuando tú haces una argumentas o arguyes de que en todos los casos es incorrecto decir en todos, nunca, nadie, siempre. Es muy difícil que esas premisas se cumplan, entonces siempre hay que tener cuidado cuando se arguyen en estas. La conclusión inatigente, el argumento contra el hombre, el argumento por la ignorancia, se da una retórica pero no tienes información previa y por eso no puedes argumentar de manera correcta, alguna conclusión irrelevante, si tenemos alguna actividad o un suceso que A te lleva a B y B te lleva a C y tú vuelves a repetir en la conclusión B, pues puede ser redundante o ya no relevante para lo de la investigación. El argumento por la autoridad, esto pasa siempre cuando tienes como un jefe, un maestro, que porque pues, o tu madre, porque lo digo yo, pero no necesariamente va a ser correcto. El argumento por la misericordia, el argumento emocional, cuando te lleva un poco más cargado a lo que tú crees por tus emociones, que tuviste un ejemplo en tu vida y lo relaciones emocionalmente porque te cautivó. La causa falsa, la petición de principio y el énfasis que repites constantemente. Los niveles de ortografía. Por lo que respecta a la manera de escribir, debes tomar en cuenta algunos puntos claves de ortografía, sintaxis y estilo. La ortografía de la letra, la de la palabra y la de la oración completa. En los vicios de dicción más frecuentes son el barbarismo, el cacofónico, el anfibología, el solecismo, la monotonía y pobreza del vocabulario, que se repite congruentemente los mismos términos, los gerundismos, el cosismo y el geicismo. Entre el estilo de definición, hay una manera individual de escribir, cada uno va a tener su toque, por eso a veces los maestros cuando vemos que escriben te puedes dar cuenta cuando fue copiado literal de alguna página como el blog del vago, Wikipedia que ustedes utilizan, a que cuando ustedes redactan, aunque sea de manera muy sencilla, pero uno ya va identificando a cada uno por su forma de escribir. Es la manera peculiar de escribirse con palabras, no verbalmente o corporalmente el pensamiento, las ideas, las emociones y hacer las palabras conceptos en oraciones, párrafos, gestos y señales. Sus características, y tenemos las características, claridad, sencillez, precisión y la concisión. Aquí viene un poco más claro. Bien. En un ensayo literario tenemos que es un estudio no muy profundo sobre una obra que hace una referencia a otros temas y problemas no advertidos por el autor. Es quizá el subproducto más difícil de elaborar. Exige haber leído varios libros, pero pues los tienes que condensar sobre un mismo tema, ejercitar el juicio crítico porque vas a dar un argumento entre que si te agradó o no te agradó, y ir a planos de abstracción teórica del análisis y síntesis y la evaluación. El ensayo proviene de una lectura de un libro o la presencia de una obra o evento que nos ha llevado a una reflexión, una observación cuidadosa donde se procure que nuestro pensamiento funcione como cuestionador, afirmar o negar algo acerca de la obra. Seguramente va a sacar temas y problemas que no advierte el autor al realizar el texto. El ensayo se nutre de ideas, no de fundamentaciones teóricas. Ustedes ya realizaron en actividades pasadas. Las modalidades de comprobación. Está la verificación y la demostración. Tenemos que distinguir dos propiedades de las teorías, que son estas. En la verificación hablamos de verificar un documento, una nota, una cita, o cuando necesitamos asegurar una autenticidad. Con ello no nos planteamos el problema de su significación, aunque si el significado nos parece extraño o inesperado, podemos tener que recurrir a su verificación. El proceso de la verificación prueba que la teoría es correcta en la realidad. Y la demostración como resultado de la relación entre la lógica del enunciado y teoría. Una teoría queda demostrada cuando se encuentra que existe una relación lógica entre lo que enunciamos y lo que se construye como teoría. Entonces, en la construcción de las ciencias naturales se emplean indistintamente las explicaciones y verificaciones. La ciencia natural, como ustedes ya estudiaron al inicio del texto, en el libro, puede ser, ya cuando estás tú formulando todo lo de la cuestión del protocolo de investigación, tú empiezas con el planteamiento del problema, bueno, tienes el tema en general, el planteamiento del problema, la hipótesis, la justificación, los objetivos generales y los particulares, y luego ya empiezas con lo denso del problema, el estudio, ya sea el marco teórico, histórico que vais a llevar, toda la realización de la modelización, o bien
Modelización, cuando tú tienes tus hipótesis nulas o alternativas en tu metodología cuantitativa. En la cualitativa sería más bien el estudio del lugar en sí, o hacer entrevistas o tu diario de campo o alguna escala de Likert que puedas construir y ya lo haces. La demostración en este sentido, cuando viene que es acerca de una teoría, que es la relación lógica entre enunciados, estamos hablando de variables que vas a estudiar o analizar. Como ya es una teoría, lo que quieres demostrar esto se ve que es como para la investigación cuantitativa, que es lo numérico. Y la verificación es un poco más bien en el ambiente o lo cualitativo, que es como la teoría de la realidad, que es más complejo. O sea, en la cuanti, aunque parece que fuera un poco más certero, tú tienes el margen de error en la modelización, que la realidad pues es cambiante, nunca la vas a tener así como perfecta o encasillada. Y la que es cualitativa, como son las cualidades, o sea, tú puedes hacer un diario de campo que estés estudiando el problema del narcotráfico en México, entonces es complicado, ¿no? O trata de personas, o temas un poco más álgidos sociales, o las comunidades indígenas en Chiapas, en Oaxaca, en Veracruz, vas y te instalas en una comunidad y ves cómo sobreviven, cómo son sus consumos, sus usos y costumbres, la comida. O sea, un poco, esa realidad muy complejamente cambiaría. Tal vez ahora, como lo que está pasando en Tabasco, que porque se inundaron ya tienen otro factor extra, pero no es como que cambie de ahí sus usos y costumbres o sus realidades. Ahora bien, las operaciones necesarias para la contrastación en el análisis de resultados obtenidos se comprenden de los experimentos con los que vas a comprobar o conformar la hipótesis o ley o modelo cuantitativa. Los resultados van a poner de manifiesto si hay un acuerdo o no entre la teoría y los resultados del experimento. Experimento cuantitativa. Si es un experimento que discrimina entre dos modelos, tú vas a tener tus variables y modelos. Pueden ser modelos lineales, pueden ser matrices, puede ser cuestiones causales, cuestiones correlacionales. Deben permitir hacer una discriminación en forma tajante y plantear los motivos para aceptar o rechazar. En teoría, lo correcto cuando tú haces análisis estadístico desde, o sea, el análisis general, que puedes hacer muestras, las gráficas, un análisis de medias, variables, varianzas o correlaciones. Cuando tú tienes una hipótesis, la hipótesis nula, que es lo que tú sugerirías que va a pasar en el problema, o sea, de lo que estás investigando, lo correcto no es que se acepta o se rechaza, es como lo coloquial, es se acepta, o sea, se acepta o no se, o sea, no se acepta, se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula. La no se rechaza quiere decir que se acepta, pero eso es lo correcto estadísticamente hablando. Se puede manejar así para cuestiones coloquiales. Entonces, en la investigación vamos a tener dos grandes apartados, que es la indagación o la realidad a través de la investigación y la exposición de los resultados ya al final. Debes recordar algunos puntos fundamentales que viste en tu clase de lógica y de gramática. La ortografía de la letra es así primordial, básica, y de la palabra, las divisiones, monosílabas, o sea, para que puedas tener un buen entendimiento y las frases y las puntuaciones. Por eso les digo, cuando ustedes escriban en altas, para empezar en altas y estamos ahorita en un mundo virtual, quiere decir que estás levantando la voz o que estás gritando. Entonces no es correcto escribir en mayúsculas a menos que sean títulos o subtítulos y sí van acentuadas. Cuando les digo, por favor, el formato APA, si ustedes ponen cosas escritas ya en un periódico, en una revista con ISBN o en un libro, y no pones el autor de donde lo sacas, es como que te estás copiando y es un plagio y es muy penado. Entonces, por eso es que yo siempre insisto, formato APA, poner la cita, poner la bibliografía. Yo sé que lo están tomando de otro autor porque en eso estamos en acuerdo, que así es como se les requieren sus actividades. Luego la segunda, la sintaxis es evitar vicios de la dicción y ordenar las palabras y frases de manera adecuada. Y hasta el último, el estilo o la forma personal de escribir, que eso depende de cada uno de ustedes. Y bueno, creo que ya es todo en esta actividad. Les voy a dejar en forma adicional. Muy bien, les voy a dejar en forma adicional a todos ustedes un PDF donde venga un poco más de información acerca del cuestionario. Entonces, esto fue una manera general, pero que venga, vieron que sí vimos, de manera general vimos lo que era el FODA, la espina de pescado, análisis de resultados, cuestiones de investigación, dicción y cuestiones como de gramática, pero que venga lo del FODA, yo creo que está muy claro, ¿no? Que era el FODA, bien al inicio. Espina de pescado también lo vimos, la línea del tiempo también se vio, que es redactar, igual y no viene concretamente
porque esto es una definición del libro. Chequen mejor el libro. Y los pasos para elaborar la línea del tiempo, que también viene la línea del tiempo. Creo que sí tienen todo. Igual y nada más lo único que podrían tener algo de duda es lo de qué redactar, pero les dejo concreto la página donde viene el libro para que ustedes puedan analizar. Ustedes vieron aquí, les dejé una pestaña de Chrome. Voy. Listo, en esto que teníamos, bueno, que tenemos el cuestionario, pero en la parte del curso, ya entregaron el cuestionario. Bien, tenemos las páginas, que está de la página 110 a la 117, que va a ser lo del análisis de resultados, que es la comprobación de las hipótesis en ciencias naturales. Ahí viene concreto la parte que les digo que no creo que viene idéntica en la presentación, y ahí va a venir la definición idéntica, porque es definición del libro, de la 110 a la 117, y ya con eso ustedes tendrían el cuestionario totalmente resuelto. Ya dijimos que FOD, espina, pescado, todo eso está muy bien, pero la respuesta esta que les faltaría de los de elaboración, de qué es redactar. ¿Correcto? Bueno, ahora bien, para la siguiente actividad, que es la actividad 8, elaboración de conclusiones y sugerencias, es la creación del audio y video. ¿Sí? Ese es de la página 117 a la 126. El día de hoy, en el análisis de resultados, yo les voy a dejar aquí en videos colgada esta presentación de YouTube y la presentación que vimos. En la presentación que vimos el día de hoy tiene audio y video. Ustedes la pueden tomar de muestra. Por favor, cuando digo la pueden Bueno,